Ustedes tienen la Solemne 2 el 8 de junio. El 8 de junio. El 15 de junio. Perdón, claro, el 15 de junio debieran entregarme el TIG para poder corregirlo y tener las notas por ahí por el fin de semana siguiente, 19-20 de junio. Cosa de que ustedes ya tengan clarito a esa fecha quién rinde examen, quién no rinde examen. A ver, alguien me mandó el otro día la base de datos de Kaizen. Sí, profe, yo. Claro, y no se puede abrir porque, o sea, no se puede abrir completa porque tiene muchas variables, muchos registros, una base de datos muy grande. Pero yo estuve mirando y hay una forma en Stata de poder trabajar solo con las variables que a uno le interesa. Entonces, lo que tienen que hacer es, y que es parte del trabajo que tienen que darse ustedes, es bajar el catálogo de esa base de datos también, que está ahí mismo en el link. Está la base de datos y está el catálogo de la base de datos. Es decir, es un PDF que describe todas las variables que hay y que mide cada variable. Entonces, ustedes ahí tienen que elegir y hay una forma en Stata, cuando ustedes les tira un error, R909 me parece que es el error que tira cuando quieren abrir la base de datos completa. Si ustedes entran ahí, les dice la forma de cargar en Stata solo las variables con las que ustedes van a trabajar, no con todas las variables de la base de datos. Entonces ustedes pueden ir al catálogo, eligen las variables con las que van a trabajar y con un comando de Stata pueden traer solo esas variables. ¿Ya? Entonces quiero que hagan ese intento antes de ponerse a cargar todas las variables del archivo. ¿Ya? Pueden trabajar con elegir algunas variables de la base de datos para cargar la Stata. ¿Ya? ¿Alguien ya está trabajando con la encuesta Kaizen o no? ¿Alguien pudo cargarla o no? ¿O todavía no ha mirado nada de eso? O sea, mi grupo nomás, creo que, porque yo pregunté por el grupo del WhatsApp y nadie me contestó tampoco, así que no sé si estarán trabajando realmente. Ya, Monserrat, y usted es la que me mandó la consulta por el correo, ¿verdad? Sí, Ya. Entonces, espérenme un poquito. Espérenme un poquito. Fecha para entregar TIC. Igual. A ver, no le voy a dar hasta él. Voy a dar hasta el 18 de junio para entregar el TIC. Fecha para entregar TIC, 18 de junio. Ya, mira, Montserrat, revisa ese link que te estoy compartiendo ahí por el chat y ahí te dice cómo operar con bases de datos muy grandes cuando no necesitas trabajar con la base de datos completa. Ya, entonces exploren por ahí. ¿Ya? ya, profe, gracias. Por ahí.
¿Ya? Entonces, la base de datos junto con el catálogo, bajan el catálogo, revisen ahí cuáles son las variables que están en esa base de datos, elijan las variables con las que quieran trabajar y cargan solo las variables de trabajo, no la base de datos completa. Ese es un truco que pueden aplicar para poder cargar la base de datos. Porque efectivamente la base de datos que hacen es súper grande, no sé cuánto requerimiento de memoria es suficiente. Yo tengo 8 gigas en mi computador y no, tampoco lo pude, no, 4 gigas tengo, Sí, no sí, lo eso pude fue lo cargar. extraño porque lo intentamos todos los del grupo y a ninguno le funcionó. Entonces decíamos como que no puede ser un problema de memoria tampoco, porque los computadores eran nuevos, o sea, son nuevos, nuestros computadores. Sí, no, O al menos el mío no, tiene 6 meses y no. sí, no tiene que ver con que el computador sea más nuevo o más viejo, tiene que ver con cuánta memoria RAM tiene instalada. No, pero a eso me refiero, porque no, yo al menos lo he ocupado solamente para la U y cuando lo compré me fijé que tuviera harta RAM, entonces fue como, ¿por qué no me abre ¿Cuánta la base de tiene? datos? ¿Cuánta memoria RAM tiene tu computador? ¿4 gigas? ¿8? Sí, cuatro, ¿16? cuatro. 4. Yo también tengo 4 y no me cargó. Tal vez alguien que tenga 8 gigas en su computador podría cargarle, o 16. Tendríamos que probar, pero como yo tengo solo 4, no, tampoco puedo probar en uno de 8. Entonces, si alguien de acá es informático, entonces a lo mejor puede tener más recursos computacionales y poder cargar la base de datos completa. Porque es una base de datos DTA, es una base para Stata, la que aparece ahí, la CACEN. Es una base de datos para Stata. Entonces, el único problema que puede ser es que los requerimientos de memoria sean más altos, de 8 o de 16 gigas a lo mejor para poder cargarla. Entonces, si alguno de ustedes es computín o informático y tiene un computador más poderoso con 8 gigas o 16 gigas de memoria RAM, a ver si ahí la podemos abrir. Ya, para descartar ese problema de memoria. Pero como les digo, pueden hacer un truco y seleccionar solo las variables de trabajo y con un comando que hay en Stata aquí en este link que les mandé, por ahí pueden explorar, pueden cargar solo las variables con las que van a trabajar. ¿Ya? Eso. Bien. Matías Godoy. Profe, yo tengo una duda con la tarea de la formulita que había que investigar. Al Ujú. final, ¿va a ser para hoy? ¿Para cuándo el plazo de eso? ¿Para cuándo habíamos dado plazo No recuerdo. inicialmente? Si no me equivoco, para mañana. Ah, ya, ahí está. Ahí está la respuesta, Matías. Ya, profe, gracias. ¿Va a abrir Ya, un link, gracias. no? Gracias, Monserrat. Sí, abro un link para que suban la tarea. Esta Ya, sería la tarea número 5. 5. 5, ya. Sí, voy a anotarlo aquí para no olvidarlo. Eh, Profe, y yo intenté hacer esa tarea y la verdad es que no encontré nada, como que me estoy dando por vencida, creo. subir link, tarea 5. Ya, todavía tienen de aquí a mañana para investigar un poquito más, pero podrían tratar de deducirlo ustedes mismos. Devuélvanse desde la fórmula final hacia el principio y vean dónde llegan. Profe, esta sería la última tarea. Yo creo que sí, la última, sí, la última. Y así descartamos la nota más mala, pues. Si alguno opta por no entregar esta tarea, se descartaría esta nota.
Ya, recuerden que las tareas son para hacer una nota final, un 25% de nota presentación y vamos a descartar la nota más mala. Profe, ¿Qué entonces esta tarea no sería tan larga. O sea, 2 páginas, 3 páginas, algo así, ¿o Esta no? tarea Sí. es súper corta, súper cortita, sí, cortita. Es que quiero que vean ustedes de dónde viene esa fórmula con la que calculamos las probabilidades en un modelo logístico ordinal, L elevado al U ese, ¿cierto? ¿Cómo aparecen los puntos de corte metidos ahí en esa exponencial? Bueno, ya continuamos con... Profe, quería hacerle esa pregunta de que si va a haber presentación para el TIC. Presentación para el TIC. Ustedes me mandan el informe TIC y me mandan una PPT con lo relevante del TIC. Ya, ¿Ya? profe. Como si fueran a hacer la presentación. Ya. Gracias. Ya. Estoy abriendo Stata para compartir pantalla. Ya. Entonces estábamos con logístico ordinal. Ya. Ahí están viendo pantalla principal de Stata, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Ya. Entonces ahí tenemos nuestras variables, las que habíamos creado, nivel de estudio, nivel de ingreso, que son variables categóricas ordinales, ¿verdad? Nivel de estudio 1, nivel de estudio 2, nivel de estudio 3, 1 básico, 2 medio, 3 superior. Nivel de ingreso 1, 2 y 3, nivel de ingreso 1 igual menos de 150.000, nivel de ingreso 2, 150.000 a 300.000, nivel de ingreso 3 por sobre 300.000. Entonces nosotros habíamos corrido algunos modelitos aquí. ¿Cómo era el comando para el logístico ordinal? Sóplenme, ¿cómo era el comando para el logístico ordinal? Sóplenme. ¿Nadie recuerda? Yo no, por No, lo menos, profe, profe. que se me cayó internet. El comando para el modelo logístico ordinal, O Logit. o Logit, ya. Y estábamos modelando nivel de ingreso en función de otras variables, ¿verdad? Por ejemplo, habíamos visto, ¿cuál habíamos visto? Ocupado, mujer, jubilado, etcétera. Ya, ocupado. Corríamos ese modelito, la variable significativa, ¿verdad? Ocupado, y tenemos 2 puntos de corte y habíamos visto ya qué significa y cómo ocupar estos puntos de corte para el cálculo de las probabilidades, ¿verdad? Esos puntos de corte 1 y 2 son los umbrales que definen el paso de una categoría a otra. Bien, y para efectos de probabilidad, lo que, lo que nos entrega Stata es un modelo de probabilidad acumulativa, ¿ya? Entonces, por sobre el punto de corte 2 está la probabilidad de que claro, el I pertenezca a la categoría 3 en este caso. Ya sabemos que son 3 categorías puesto que tenemos 2 puntos de corte. El punto de corte 1 nos marca la probabilidad de que esté en categoría 2 o 3 y el complemento de esas dos probabilidades, ¿cierto? Nos dice que
el resultado está en la categoría 1. Ya. ¿Recuerdan que habíamos visto eso? P revalue X ocupado igual 1. Entonces vamos a ver cuál es la probabilidad de que una persona que esté ocupada, ¿cierto?, tenga niveles de ingresos bajos, medios o altos. Y las probabilidades que nos habían resultado eran estas. La probabilidad de que una persona que está ocupada tenga ingresos bajos es el 29,56%, que tenga ingresos medios 49,96% y que tenga ingresos altos es 20,48%. ¿Ya? Y esto lo calcularon manualmente ustedes aplicando esta fórmula. La probabilidad de que I sea igual a 3 era igual a 1 partido por 1 más L elevado a al U, ¿verdad? E elevado al U era igual a eso, ¿cierto? La probabilidad que igual a 3 es 1 partido por 1 más E elevado a U, en donde U es igual ¿a qué era igual el U? Ha ocupado, creo que menos el CUT2 o al revés, el CUT2 menos el ocupado. Ahí me falla la memoria. Ya nosotros tenemos que, desde antes, tenemos que el coeficiente menos un cierto U es igual al CUT, ¿verdad? Eso es lo que habíamos dicho. ¿Eso era o no? Coeficiente Sí, menos el sí, U eso igual al habíamos CUT. dicho. O al revés, o el U menos el coeficiente es igual al CUT. ¿Cómo era? Ahí, como le dije, profe, me falla la memoria. Ya, pues, probemos entonces. Si veamos la segunda. Tenemos que el U sería igual al CUT más el coeficiente. Sería el CUT, sería 2,8, 0,301, 2,8, 0,301, menos el coeficiente, menos 1, menos el coeficiente, pasa positivo para allá, sería más el coeficiente, ¿cierto? Sería más 1,446623. O sea, el U nos daría, vayan ayudándome ahí con los calculillos, nos daría 2,80301 más 1,446623, ¿verdad? 4,249633. Ya, entonces, ¿cuánto da 1 partido por 1 más E elevado a 4,249633?
Me da 0,014. Creo que no me da. Es que creo que era 4,24301. No con 9. Déjenme ver. Quiero recordar esto. 1 partido por 1 más exponente 4,249633. Profe, ahí medio, para sacar el U hay que restarle el valor, no sumárselo. Ya, entonces, Sería el el U, 2,8 menos el entonces, 1,4. entonces, el U, entonces sería el U más el coeficiente tiene que ser igual al corte, ¿o no? ¿Así? Sí, ahí sí, porque pasaría restando el coeficiente. Ya. 1 más coeficiente igual al Q. Y después, entonces, para el primer caso nos quedaría 1 partido por 1 más E elevado al CUT 2,80301 menos 1,446623. Y eso da 1,356387. 1,356387 y eso nos da 20,48, ¿verdad? Ahí Sí, estamos bien. Ya, entonces ahora calculemos para probabilidad de que y sea igual a 2. Probabilidad de que y sea igual a 2. Nos quedaría 1,44. No, perdón. Nos quedaría 0,5783,581 menos, ¿verdad? 1,446623. Eso nos da menos 0,868. Eso nos da menos 0,82649. Y eso nos da 0,7043. 0,70438453. ¿Verdad? sí, 0,70 43 84 53 menos el 20,48 nos da el 49,96, ¿verdad? sí. Ya. Ya. Pero fíjense aquí hemos incorporado solo una variable predictora, que es el ocupado, ¿verdad? Es el ocupado. Sí, profe. Ya. Entonces, ¿qué pasa si ahora incorporamos Cologit nivel de ingreso, ocupado, y vamos a incorporar
La edad también, en nuestro modelito, la edad. Ya, fíjense, incorporamos ahora dos variables predictoras para el nivel de ingreso, ocupado y edad. Las dos variables son significativas, ¿verdad? Y el coeficiente de ocupado nos da 1,065 y el coeficiente de edad nos da menos 0.028886. Entonces, ¿cómo calculamos las probabilidades ahora? Entonces, por ejemplo, la probabilidad, el PR value, cuando ocupado es igual a 1, cuando ocupado es igual a 1, y la edad 1, y la edad 1 es igual a 20, ya. Dice, la probabilidad de que una persona tenga ingreso bajo, cuando está ocupado y tiene edad 20 es el 19,71%, que tenga ingresos medios el 51,07% y que tenga ingresos altos el 29,23%. Ya, ¿cómo calculamos esas probabilidades? Siguiendo con la lógica, decimos U más coeficiente es igual al CUT, ¿verdad? Sí, profe. Entonces tendríamos que el U más el coeficiente de ocupado, ¿cierto? Estamos diciendo ocupado es 1 y edad 20. U más 1,06 5117 más el coeficiente de edad más menos 0,02 8886, ¿cierto? Sería eso por 20, que queremos para una persona que tenga 20, ¿verdad? 20 años. Eso debe ser igual vamos a empezar por el CUT2. El CUT2 es 1,37177, 1,37177. Ya, ¿cuánto da eso? Me da U igual 0,8843. U le da 0,88. 4373. ¿Ya? Súper. ¿Y la probabilidad entonces cuánto daría? ¿La probabilidad de que I sea igual a 3 o que esa persona que tiene 20 años que está ocupada, la probabilidad de que tenga un ingreso alto, es decir,
de categoría 3? Con ese U, 0,2922 me dio. ya. Entonces, esa es la forma de calcular ahora las probabilidades en modelo logístico ordinal con más de una variable. Si tenemos 2 o 3 variables, incorporamos los coeficientes en la ecuación con el correspondiente valor de la variable que estamos incorporando, en este caso la edad 20 años, y con eso calculamos el U. ¿Se fijan? Entonces, en resumen, tenemos que U más los beta sub I por el valor de la variable sub I, por el valor de la variable sub I, va a ser igual a al CUT sub J. Va a ser igual al CUT sub J. ¿Ya? Entonces, de la misma forma ahora, por favor, calculen la probabilidad, calculen manualmente la probabilidad para el CUT sub 1, para el CUT sub 1. Entonces, ya saben ustedes que el resultado de esto va a ser la probabilidad acumulada desde ese punto de corte hacia arriba, ¿cierto? Entonces, hacemos la resta con el primer tramo que encontramos, que era 0,2923, y vamos a tener la probabilidad de que el sujeto esté en esa categoría, en la categoría 2. Entonces, en el caso nuestro sería que U más 1,065 117 por 1, ¿verdad? Lo vamos a hacer completo, por 1. Está ocupado, por 1. Ese es el coeficiente de esa variable. Más el valor del coeficiente menos 0,028886 por 20, porque el coeficiente de edad son 20 años, va a ser igual ahora a menos 0,9173,516, ¿verdad? Y a U más el coeficiente de ocupado por 1 ocupado, más menos 0,028886, que es el coeficiente de edad, por 20 años, que es la edad, va a ser igual al CUT 1, que es menos 0,9173,516. Entonces, ¿cuál es el valor de U en este segundo caso? Menos 1,40474. Menos 1,404,7486. Bien, y entonces, ¿cuál es la probabilidad acumulada para el CUT 1? 0,8029, 3674.
Y la diferencia, entonces me da 51,063 y algo, bueno, por los decimales. Al hacer la diferencia de 0,802,93 con 0,2923, me da la probabilidad de que caiga en esa categoría, ¿cierto? 0,5117. Y para obtener que la probabilidad sea igual a 1, hago 1 menos 0,5107 menos 0,2923 y voy a obtener que esa probabilidad es 0,1971. ¿Se entiende eso? ¿Cómo calcular entonces ahora las probabilidades cuando tenemos más de una variable independiente? Sí, profe. Súper. Ya, vamos a refrescar un poquito ahora algunas cosas. Tenemos el OLOGIT de nivel de ingreso con ocupado y con edad, ¿verdad? Tenemos ese que es el modelo estándar, en donde los coeficientes no son interpretables directamente, pero sí el signo, y nos dice la primera salida que las dos variables son significativas, la edad y la variable ocupado, ¿cierto? Y nos dice que a mayor nivel de ocupado, mayor nivel de ingreso, ¿verdad? A mayor nivel de ocupado, mayor nivel de ingreso. Es decir, cuando ocupado cambia de 0 a 1, ¿sí? Cuando el ocupado cambia de 0 a 1, entonces el nivel de ingreso también aumenta. Y para la edad es negativo, quiere decir que a mayor nivel de edad o a mayor edad, menor nivel de ingreso. Bien, a valores altos de una variable tenemos valores bajos de otra variable, cuando el signo es negativo. Bien, eso es lo primero. Después teníamos la salida MFX, en donde podemos obtener la salida de efectos marginales del modelo. ¿Qué significa esto? Dice efectos marginales después de correr un modelo Logit. Aquí. Efectos marginales después de correr un modelo Logit. El I en este caso nos está diciendo es la probabilidad de que el nivel de ingreso sea igual a 1. ¿Ya? Esa es la predicción. Y nos dice que la probabilidad promedio de que el nivel de ingreso sea igual a 1 es 49,47%, que aparece ahí. Bien, esa es la probabilidad que una persona tomada al azar, sin mirar ninguna otra característica, que una persona tomada al azar del grupo que estoy estudiando tenga un nivel de ingreso igual a 1. Y esa probabilidad es 49,47%. Tomo cualquier persona del grupo que estoy estudiando y digo, esta persona tiene un 49,47% de probabilidad de tener un nivel de ingreso igual a 1, sin conocer ninguna otra característica o factor de riesgo de esa persona. Ahora, si yo miro la variable ocupado de esa persona y me doy cuenta de que esa persona está ocupada, entonces yo digo que cuando ocupado cambia de 0 a 1, la probabilidad de que esa persona tenga un nivel de ingreso igual a 1 disminuye en un 25,95%. Si tomé a una persona al azar, la probabilidad de que esa persona tenga un nivel de ingreso igual a 1 es 49,47% para todas las personas que hay ahí. Pero si yo me doy cuenta de que esa persona está ocupada,
Entonces digo, dado que esta persona está ocupada, entonces cuando yo sé por el efecto marginal que cuando ocupado cambia de 0 a 1, entonces la probabilidad de que esa persona tenga un nivel de ingreso igual a 1 disminuye en un 25,95%. Así se lee. Disminuye en un 25,95% cuando está ocupada. Y para la edad, digo, ya, ahora, si por cada año de edad que aumenta, por cada año de edad que aumenta, ¿cierto? O por cada, mejor dicho, o bien dicho, por cada año que aumenta la edad de la persona, entonces la probabilidad de que el nivel de ingreso sea igual a 1 es 0,7%. 0,7%. ¿Se entiende esa parte? ¿Cómo leer el efecto marginal? El programa nos da una referencia y nos dice que la referencia que toma es el nivel de ingreso 1 y calcula la probabilidad promedio de que esa persona o de cualquier persona tenga un nivel de ingreso igual a 1, 49,47%. Y dado otros factores de riesgo, ¿cierto? Como ocupado y edad, calculamos los efectos marginales de cada una de esas variables en esa probabilidad. Y cuando miramos ocupado, es decir, la persona está ocupada, decimos que la probabilidad de que esa persona tenga un nivel de ingreso 1 disminuye en un 25,95% cuando ocupado va de 0 a 1, o cuando la persona está ocupada. Y que esa probabilidad de que el ingreso sea igual a 1, ¿cierto? Aumenta en un 0,7% con cada año en que aumenta la edad de la persona. Mientras más vieja la persona, más probabilidad tiene de tener un ingreso de nivel bajo. Y vamos a ver otra salida ahora, que es la salida de, ¿se acuerdan de los odd ratios? Para tener salida como odd ratio se le agrega al final una coma y una OR al modelo. Ahí está. OLogic, nivel ingreso ocupado, edad 1, coma, OR, odd ratios. Y aquí, ahora vamos a tener la salida como en forma de odd ratios. ¿Ya? Odd ratios. También tenemos los puntos de corte acá. También tenemos los puntos de corte. Pero para odd ratios. ¿Ya? ¿Ya? Los puntos de corte son los mismos que tenemos acá arriba, fíjense. CUT 1, 0, menos 91,73 y 1,37, menos 91,73 y 1,37. ¿Cómo se leen los ratios? Bueno, igual como lo leíamos antes. Igual como lo leíamos antes. Bien, recuerden que el odd ratios nos dice cuál es la razón de probabilidades de ocurrencia sobre no ocurrencia. Entonces, ¿cómo leeríamos aquí? Diríamos, para una persona ocupada, es decir, cuando ocupado va de 0 a 1, para una persona ocupada, la probabilidad de tener un nivel de ingreso a ver, primero, ¿cómo son los signos? ¿Cómo son los signos aquí? Son Por todos ejemplo, si positivos.
Ya, son todos positivos, pero fíjense, la razón es 2,9 Sí, para ocupado. por ocupado. Y para edad 1 es 0,97, es menor que 1, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, ¿cómo leeríamos aquí estos ratios? ¿Qué significa esto? Fíjense que arriba, cuando tenemos los efectos marginales, decimos que si la persona está ocupada, la probabilidad de que tenga un nivel de ingreso igual a 1 disminuye en 25,95%. ¿Qué significará aquí este ocupado? Que el ratio sea 2,9. Que la razón de ocurrencia, si es que está ocupado, es como de casi el triple en relación a la edad. Claro, aquí, claro, sabemos entonces que si la persona está ocupada, la razón de ocurrencia es 2,9 veces perdón, si la persona está ocupada, la probabilidad de que ocurra es 2,9 veces la probabilidad de que no ocurra. ¿Pero qué ocurra qué? Tener un mayor nivel de ingreso. Estamos hablando del nivel de ingreso como variable dependiente, ¿verdad? Entonces, siempre estamos mirando aquí la probabilidad de que el nivel de ingreso sea 1, 2 o 3, ¿verdad? Entonces decimos, la probabilidad de que el nivel de ingreso sea mayor que 1 es 2,9 veces la probabilidad de que ese nivel de ingreso no sea 1. Y para la edad 1, si es 0,97, ¿cierto? Decimos que como es menor que 1, decimos que la razón de probabilidades de que la persona tenga un nivel de ingreso 1 es 0,97 veces la probabilidad de que no tenga un nivel de ingreso 1. Entonces recuerden siempre, cuando hablamos de ratios, lo que nos está diciendo es cuántas veces más probable es la ocurrencia del suceso respecto de la no ocurrencia del suceso. En el primer caso va a ser 2,9 veces y abajo con la edad va a ser 0,97 veces. Si tomamos como referencia la categoría 1, del nivel de ingreso categoría 1, ¿ya? Tomamos como referencia el nivel de ingreso categoría 1. ¿Qué nos estaría diciendo esto? Nosotros decimos, a ver, cuando la persona está ocupada, la razón de ocurrencia entre nivel de ingreso igual a 1 y nivel de ingreso distinto de 1 es 2,9 veces. ¿Ya? Siempre hablamos de veces cuando hablamos del odds ratio.
Entonces, aquí tenemos las tres formas de salida de los coeficientes de un modelo logístico ordinal. Tenemos los coeficientes puros o la salida estándar del modelo, en donde solo interpretamos el signo. Tenemos la salida de efectos marginales y tenemos la salida de odd radius. El pseudo R cuadrado se mantiene igual con la misma interpretación entre el odd ratio y el normal. Si miremos los pseudo R cuadrados, en la salida estándar tenemos que el pseudo R cuadrado es 0.0964. ¿Ya? 0.0964. En la salida de efectos marginales no tenemos estimación del pseudo R cuadrado, pero en la salida de odd ratio tenemos 0.0964. ¿Ya? El mismo valor. ¿Ya? El mismo valor del estadístico, el chi cuadrado, 698,23, y el mismo valor del pseudo R cuadrado, el modelo es el mismo. El modelo es el mismo. Solamente estamos obteniendo los coeficientes de una forma u otra. Pero el modelo es el mismo. ¿Ya? Ya. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Dudas, preguntas? Yo no, profe. Más allá que me cuesta un poco el odd ratio interpretar los datos, habrá que estudiar. ¿El ratio? Sí, me pasa lo mismo. Sí. Sí, esto cuesta un poco porque no es... A los gringos les sale súper fácil esto porque ellos usan esto a cada rato. ¿Ya? Lo usan mucho. Pero lo que tenemos que saber aquí que este número, ratios, lo que nos dice es cuántas veces más probable es que ocurra algo en comparación con la no ocurrencia. Entonces nos dice que aquí que ocurra algo es 2,9 veces más probable a que no ocurra. Veces, 2,9 veces más probable a que no ocurra. ¿Ya? Y abajo, con edad, nos dice que es 0,9, que la probabilidad de ocurrencia es 0,97 veces la probabilidad de la no ocurrencia, es decir, es más probable aquí que no ocurra a que ocurra, cuando es menor que 1, ¿cierto? Arriba es 2,9, es más probable que ocurra a que no ocurra, 2,9 veces más probable que ocurra a que no ocurra. Acá es más probable que no ocurra, porque la probabilidad de ocurrencia es 0,97 veces la probabilidad de no ocurrencia. Eso es lo que nos dice. ¿Cómo se enlaza esto con la variable dependiente aquí, que es el nivel de ingreso? Con el nivel de ingreso, cuando un modelo ordinal, ¿cierto? Nos dice que cuando la persona está ocupada, se lo quiero decir bien, cuando la persona está ocupada, la probabilidad de cuando la persona está ocupada, es decir, cuando ocupado va de 0 a 1, ¿cierto? La probabilidad de que el nivel de ingreso vaya de 1 a 2
es 2,9 veces la probabilidad de que no vaya de 1 a 2. Fíjense que cuando la persona está ocupada, la probabilidad de que tenga un nivel de ingreso más alto que el nivel 1 aumenta, ¿cierto? Cuando la persona está ocupada, la probabilidad de que tenga un ingreso mayor a 1 aumenta. Aquí está, ¿cierto? Tenemos en la salida estándar del modelo, decimos que el coeficiente de ocupado tiene un signo positivo. ¿Qué no quiere decir eso? Que a niveles altos de ocupado tenemos niveles altos de ingreso también. Por lo tanto, a mayor nivel de ocupación, es decir, cuando ocupado va de 0 a 1, tenemos mayor niveles de ingreso. ¿Cierto? Ya sabemos eso desde acá. En efectos marginales, ¿cómo lo interpretamos eso? Siendo coherente con lo que tenemos arriba. Decimos que si la probabilidad de cualquier persona de tener un ingreso de nivel 1, es decir, un ingreso bajo, es 49,47%, cuando la persona que observamos está ocupada, es decir, cuando ocupado va de 0 a 1, la probabilidad de que su ingreso sea igual a 1, es decir, sea ingreso bajo, disminuye. Que es lo mismo que decir que una persona ocupada tiene la probabilidad más alta de tener un ingreso de nivel 2 o de nivel 3, porque la probabilidad de tener un ingreso bajo disminuye. Ahí está. ¿Ven que es coherente con lo que está arriba? Si la persona está ocupada, tiene menor probabilidad de tener un ingreso bajo. Y si tiene menor probabilidad de tener un ingreso bajo, tiene mayor probabilidad de tener un ingreso alto. ¿Sí? Y veamos cómo eso es coherente con lo de abajo ahora. Dice, cuando tenemos ratios, dice que ocupado tiene un ratio de 2,9. ¿Qué quiere decir esto? Siendo coherente con lo de arriba, que cuando ocupado va de 0 a 1, ¿cierto? La probabilidad de que el ingreso vaya de 1 a 2, es decir, que aumente, es 2,9 veces la probabilidad de que nivel de ingreso no vaya de 1 a 2. Eso quiere decir esos ratios. Cuando la persona está ocupada, la probabilidad de que su nivel de ingreso vaya de 1 a 2 o de 2 a 3, es decir, suba de categoría, es 2,9 veces. O chances. Tiene más chances de, una persona que está ocupada, tiene más chances de tener un nivel de ingreso alto. Más alto que el nivel 1 o más alto que el nivel 2. Una persona que está ocupada tiene más chances de tener niveles de ingreso más altos que el nivel 1 o que el nivel 2. Y al revés, una persona de mayor edad tiene menos chance de tener niveles de ingreso altos. ¿Ya? Esa es la forma de ver los ratios. Ya, profe. Más preguntas, más preguntas. Vamos a ver otro modelito. Logit. Vamos a ver. Nivel de ingreso con Manif y estudiante. Ya, entonces ahora tenemos un modelo en donde queremos ver el nivel de ingreso ¿cierto? De personas que asisten a manifestaciones significativas, esa variable, y estudiantes. ¿Ya? Y tenemos los puntos de corte.
Esta primera salida, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice esta primera salida? Que tenemos significancia en las dos variables y que las personas que asisten a manifestación, es decir, cuando manifestación cambia de 0 a 1, ¿cierto? Presentan mayores niveles de ingreso. ¿Ya? Entonces, cuando la persona que yo estoy observando ha asistido a la manifestación, es más probable que esa persona tenga niveles de ingreso más altos que más bajos. ¿Cierto? ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, si la persona, yo lo observo y esa persona asistió a alguna manifestación, entonces es más probable que tenga ingresos de nivel 2 o 3, no de nivel 1. Perfecto. En cambio, la otra variable, estudiante, dice, cuando la persona es estudiante, ¿ya? Cuando la persona es estudiante, entonces es más probable que tenga niveles de ingreso más bajos y más altos. Entonces es mucho más probable que tenga niveles de ingreso igual 1 o 2, pero no 3. ¿Ya? Es más probable que tenga ingresos de nivel más bajo. Entonces vamos a ver ahora, con nuestra conocida comando prevalue, X cuando la persona asiste a manifestación, manif igual 1 y estudiante igual 1. Entonces, fíjense, a una persona que asiste a manifestación siendo estudiante, la probabilidad de tener ingresos de nivel bajo es 40,47%, tener ingresos de nivel medio es 44,76% y tener ingresos de nivel alto es del 14,77%. Veamos ahora una persona de las que yo estoy observando que no asiste a la manifestación, manif igual 0, pero que sí es estudiante. Dice, la probabilidad de que una persona cualquiera que yo elijo y que observo que es estudiante, la probabilidad de que tenga ingresos bajos es el 67%, que tenga ingresos medios el 27% y que tenga ingresos altos el 5%. ¿Es coherente esto? Sí, claro que es coherente, ¿cierto? Es más probable que un estudiante tenga niveles de ingresos más bajos que más altos. Hay excepciones, sí, pero... ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver... vamos a ver la salida de efectos marginales. Efectos marginales. ¿Cómo leemos esto? Una persona cualquiera, sin conocer ningún factor de riesgo, tiene el 49,11% probabilidad de tener ingresos de nivel bajo. En este modelo, 49,11% probabilidad de tener un nivel de ingreso igual a 1, es decir, un nivel de ingreso bajo. Si observamos el efecto marginal de cada una de las variables, ¿cuál es el efecto marginal que tiene manif sobre la variable nivel de ingreso? Decimos que cuando manif va de 0 a 1, es decir, cuando la persona va de no asistir a asistir a la manifestación, es decir, hay un cambio unitario ahí en la variable manif, cuando manif cambia de 0 a 1, la probabilidad de que la persona tenga un nivel de ingreso igual a 1 disminuye en un 26,5%. Disminuye en un 26,5%. ¿Es coherente eso con lo que habíamos visto arriba?
sí es coherente, porque aquí lo primero que nos dijo nuestro modelo es que personas que asisten a manifestación tienen mayor probabilidad tienen probabilidad de niveles de ingreso más altos. Hay signo positivo en ese coeficiente. ¿Ya? En cambio, el efecto marginal de estudiante nos dice cuando la persona es estudiante, es decir, cuando el estudiante va de 0 a 1, la probabilidad de que el nivel de ingreso sea igual a 1 aumenta en un 9,44%. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. Y si ahora vemos los odds ratios, entonces tenemos nuestro modelito aquí. Sacamos los odds ratios. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, cuando la persona asiste a manifestaciones, es decir, cuando Manif va de 0 a 1, ¿ya? Tiene 3 veces más chance de tener niveles de ingresos más altos que niveles de ingresos más bajos. ¿Ya? Es decir, una persona que asiste a manifestación tiene 3 veces más chances de que sus ingresos no sean iguales a 1. Y cuando la persona es estudiante, tiene 0,68 veces 0,68 veces más chances de que sus niveles de ingresos no sean iguales a 1. ¿Se fijan? Tiene menos chances de tener ingresos más altos que más bajos. Ahí quedó más claro, profe. Sí, profe, ahora está más claro. Uh-huh. Entonces, aquí ustedes se fijan acá arriba que toma como referencia el nivel de ingreso igual 1, ¿cierto? Es decir, el nivel de ingreso más bajo. Bueno, aquí también lo está tomando. Aquí también lo está tomando. Y lo que estamos haciendo aquí es calculando, ¿se acuerdan cuando calculábamos la tasa de riesgo relativo? La tasa de riesgo relativo. Y decíamos que si tomamos una categoría como referencia, en este caso es la 1, lo que hacemos es poner la probabilidad de ocurrencia 2 sobre la ocurrencia 1. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que, para explicárselo de otra forma también, es que cuando Manif va de 0 a 1, es decir, cuando la persona asiste a la manifestación, la probabilidad de que su nivel de ingreso sea 2 o 3 es 3 veces más que la probabilidad de que su ingreso sea igual a 1. O sea, el ingreso es más bajo. ¿Ya? O tiene 3 veces más chances de tener ingresos más altos que más bajos. Y si es estudiante, solo tiene 0,68 veces más chances que sus ingresos sean más altos que más bajos. O sea, tiene más chances de tener ingresos más bajos que más altos esta persona, porque su odds ratio es menor que 1. ¿Se fijan? Clarence, profe. Sí, claro, profe. Ya.
Ya, eso quería que entendieran, porque esta es la que más cuesta entender. Entonces aquí la categoría de referencia es 1, nivel de ingreso 1. Y comparamos la probabilidad de que tenga ingresos de nivel 2 o 3 con que tenga ingresos de nivel 1. Si asistió a la manifestación, tiene 3 veces más chances de tener ingresos más altos que más bajos. Y si es estudiante, tiene 0,68 veces la chance de tener ingresos más altos que más bajos. Es decir, tiene más chance de tener ingresos bajos que altos. Eso es, así se lee. ¿Ya? Eso. Para terminar con, bueno, en M Logistic ya lo vimos, O Logistic estamos terminando de ver, y la próxima clase, como les decía, vamos a partir con series de tiempo. Vamos a repasar algunos conceptos de series de tiempo y vamos a mirar una serie de tiempo y vamos a analizarla con el método clásico. ¿Ya? El método clásico de descomposición de series de tiempo, en donde descomponemos la serie de tiempo por ciclo y tendencia, por estacionalidad y componente de ruido de la serie. Vamos a descomponerla y la vamos a recomponer. Eso es como yo creo que es lo que vamos a alcanzar a ver. Y series de tiempo estocásticas, modelos ARIMA, no sé si alcancemos a ver. Y lo que sí no vamos a alcanzar a ver es series de tiempo bivariadas. Eso es imposible alcanzar a verlo. ¿Ya? Para terminar, hoy quiero que calculen estas probabilidades con el modelo OLOGIT nivel ingreso MANIF estudiante. Ahí está la salida de los coeficientes, MANIF estudiante, los puntos de corte. Quiero que calculen estas probabilidades. La probabilidad de que el nivel de ingreso sea igual a 1, sea igual a 2, sea igual a 3, para una persona que asiste a la manifestación siendo estudiante. ¿Ya? Esto. Llegan a esos valores, porfa. Ahora como ejercicio. Y me los van diciendo. El que lo tenga, me lo dice. ¿Cuánto le da U? Y después cuánto le da la probabilidad. Profe, ¿Sí? para la prueba, ¿hasta qué parte llega? Hasta lo que alcancemos a ver en serie de tiempo. Ya. Vamos a controlar MLogit o Logit y serie de tiempo. Profe, en la plataforma no hay material de Ologit, ¿cierto? De Logit, no. Pero no va a ser nada distinto a lo que hemos visto aquí en clase. Ya, profe. No los voy a sorprender con eso. Nada distinto a lo que hayamos visto acá en clase. Eso, calculen estas probabilidades, por favor, como último ejercicio de esta materia. Calculen los U y después calculen la probabilidad acumulada. Para el punto de corte 3, para el punto de corte 2. Y por diferencia van a poder establecer probabilidades para I igual 1, igual 2, igual 3. Me van diciendo los resultados una vez que los tengan.
Ya, ¿lo terminaron? Yo lo terminé, profe. ¿Y le dio? Creo que sí, el primero sí. El segundo me da la acumulada 0,5952. Ya 0,59 menos 15, está bien. Le va a dar 45 aproximadamente. Entonces el I1 le daría cerca de 40 al restar el acumulado, ¿verdad? Sí. O sea, igual en vez de 44 me da 48, que igual hay algo harto diferencia. Pero bueno, Y ahí revise a ver qué pasó ahí. No debiera darle tanta diferencia. ¿Ya? No debería tanta diferencia. Ya, chiquillos, les dejo este ejercicio de tarea. Ya anotaron los valores de los coeficientes y de los puntos de corte para que la terminen. Y el jueves, como les decía, partimos con serie de tiempo, lo que alcancemos a ver en estas 3 clases. ¿Ya? Y en las ayudantías. Ah, la última ayudantía, nadie llegó. profe, mi computador Estuve, Profesor, murió y yo tuve que no, cambiarlo. no me lo va a creer, pero yo me metí justo a las 10:40, a las 11, justo cuando mandó el mail. Pero bueno, sí, porque yo esperé, habíamos dicho de 12:10 en adelante la ayudantía. si es que Y yo, la verdad, yo confié en que, no sé, iba a empezar como tipo 12:20 y me metí ya era muy tarde. Ya había pasado. sí, pero yo Yo esperé tuve, más allá de las 12:30. Esperé más allá de las 12:30 ese día y no, nadie entró. yo tuve que Entonces, cambiar. entonces ustedes me pidieron ayudante, yo estoy haciendo las ayudantías yo mismo para que no se las pierdan y no asisten. Entonces, este viernes, por favor, ¿Y qué deberíamos haber visto esa ayudantía, profesor? O sea, como para, bueno, ya no la vimos. sí, po, pero si es que puede dejar como algo encargado No, para que adelantemos. no, no, sí, a la ayudantía tienen que llegar porque en la ayudantía hacemos ejercicios básicamente. Entonces, no lo voy a estar diciendo ahora que íbamos a ver en la ayudantía a la que nos asistieron. No, como que nada que ver. O sea, para Ya. practicar, pues. El jueves nos encontramos en la clase y el viernes en la ayudantía a los que lleguen. ¿Ya?